Muy bien, buenos días. Bueno, gracias a Dios estamos aquí. Gracias a Dios porque nos permite un día más de esta reunión. Hoy volvemos a la reunión virtual, ya que como la mayoría sabe, aquí en San Luis Potosí el día de mañana, 20 de julio, el semáforo COVID regresará a color rojo. Hoy teníamos considerado tener nuestra reunión con el 25% de aforo, sin niños mayores, sin niños y sin mayores de 59 años. Y debido a que el anuncio de esta situación comenzó a circular el pasado viernes y fue confirmado el sábado, es que cancelamos la asistencia a la reunión del día de hoy. Y la verdad es que hasta no tener información más amplia y podamos evaluar el que podamos tener nuevamente nuestras reuniones presenciales, vamos a dejar las actividades como lo hemos venido haciendo durante los últimos 4 meses. Y pues bueno, es un tema que ya tiene tiempo y pues, con el que hemos estado aprendiendo a vivir. Y algo que yo quiero decirle a la iglesia en general es que pues en la oportunidad que he tenido de hablar con la mayoría de todos, con la mayoría, pues me he dado cuenta que todos están bien y damos gracias a Dios que estamos bien. Y una verdad que vivimos es que de la mano de Dios siempre vamos a estar bien. De anuncios, pues bueno, el principal es este del semáforo y solo recordarles que el martes 21 de julio vamos a tener nuestra reunión de varones a las 7:30 de la noche a través de Facebook. Yo les pido que me acompañen a orar. Vamos a orar por las familias, por nuestros trabajos y por salud, ¿verdad? En estos tiempos, parte importante de nuestras oraciones es la salud, pero también dentro de nuestras oraciones siempre tiene que estar el entendimiento de que Dios es soberano, ¿no? Y tenemos que descansar en eso, en que en su soberanía Él sabe que es bueno para nosotros y permite lo que Él considere oportuno y necesario para nuestras vidas. También hoy me gustaría que oráramos por Ricardo, por Citlali, por Sofi y Julietita. Ya la mayoría de ustedes saben que nuestro hermano fue diagnosticado con COVID, pero pues gracias a Dios, en su infinita misericordia, nuestro hermano no presenta ningún síntoma, está guardado. Ayer platiqué con él por la noche y está firme, seguro y muy contento de saber que tiene una iglesia que está orando, intercediendo por él y agradece todas las muestras de afecto que hemos tenido para con él y para con su familia. Y eso es lo bonito de la iglesia, que somos una familia y que en momentos difíciles nos mostramos amigos y sabemos compartir las alegrías y las penas unos con otros. Entonces, pues queremos orar por ellos, damos gracias a Dios porque están bien, porque la familia está bien y pues bueno, y porque en general todos estamos bien aquí en la iglesia. Entonces les pido que me acompañen. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana hermosa que nos das, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por un día más de vida que nos das, Señor, por este tiempo que permites para que podamos estudiar tu palabra, Señor. Te pido que hables a través de mí, Señor, que tu Espíritu Santo fluya a todos, Señor, y que podamos ser fortalecidos, Señor. Tal vez de alguna manera vamos a ser confrontados el día de hoy, Señor, pero sabemos que todo lo que tú permites es bueno para nosotros, Señor. Te damos gracias por la vida de todos los miembros de esta congregación, Señor, por todos los varones, mujeres, niños, jóvenes que están siendo persistentes, Señor, en el estudio de la palabra, Señor. Te damos gracias por el trabajo de la iglesia infantil, Señor, por cada maestro y maestra que se están preparando, que siguen estudiando, Señor. Te damos gracias porque los pequeños siguen siendo atendidos, Señor, y se está preparando y levantando una nueva generación, Señor, conforme a tu santa y perfecta voluntad, Señor. Confiamos en ti, Señor, te damos gracias porque tenemos trabajo, la mayoría, Señor, y te damos gracias porque nos has mantenido con salud, Señor. Te damos gracias también por la vida de Citlali, de Ricardo, de Sofi y de Julietita, Señor. Te pedimos que los fortalezcas, que los mantengas firmes en tu palabra, Señor, en tus promesas, Señor, y confiamos como iglesia en tu voluntad hacia sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el día de hoy traigo para ustedes una enseñanza individual
Y el tema se llama Batalla contra la incredulidad. Batalla contra la incredulidad. Y bueno, pues es un tanto difícil ya no ver aquí a todos los hermanos, pero el domingo pasado yo la verdad me gocé de ver a muchos hermanos, bueno, los que la ley nos permitía, y bueno, yo doy gracias a Dios porque hoy estamos aquí y pues bueno, creo que todos tenemos el mismo sentir, que nos hace falta reunirnos, pero sabemos y confiamos en nuestro Señor. ¿Qué es la incredulidad? Como creyente, ¿puedo sufrir la incredulidad o ser incrédulo? Si nosotros buscamos en un diccionario la definición de la incredulidad, podemos encontrar que dice que es la dificultad en creer en una cosa, es hasta cierto punto desconfianza o escepticismo, ¿no? Es como aquellas personas que dicen hasta ver no creer. También una definición que podemos encontrar es la falta de creencia o fe religiosa, y también un sinónimo es impiedad. Habiendo dicho todo esto, mi hermano, te pregunto, ¿hay incredulidad en tu vida? ¿Es posible que nosotros, siendo cristianos, luchemos contra la incredulidad? Y esto es una realidad, mis hermanos. En algunos cristianos hay desconfianza, escepticismo y falta de fe. Y creo yo que de una o de otra manera nosotros hemos luchado o estamos luchando contra la incredulidad. Y es una batalla que vivimos día a día. Creo que todos hemos tenido estas guerras dentro de nuestra mente, y cuando se presentan acudimos a Dios pidiendo paz a nuestra mente y a nuestro corazón. De una o de otra manera el mundo que nos rodea busca que la incredulidad crezca en este tiempo. Y nosotros podemos ver mucha gente que es incrédula, mucha gente que no teme al nombre del Señor, mucha gente que de manera abierta rechaza a Jesucristo y se burla de Jesucristo y de los cristianos, obviamente. Por eso es importante en este momento recordarles, mis hermanos, que debemos de tener mucho cuidado de lo que estamos viendo o de lo que estamos escuchando, mis amados. Tenemos que pasar todo a través del filtro de la palabra de Dios. En estos tiempos de tanta información, donde de manera fácil y práctica tenemos acceso a través de un dispositivo móvil al internet, a cualquier tipo de información o videos, es importante que cuidemos nuestro corazón y nuestra mente. Y también en este tiempo de tanta información, que no nos desgastemos en estar pensando lo que podría pasar el día de mañana. Hoy llevamos 4 meses en México o aquí en San Luis viviendo esto de la pandemia, y yo sé que muchos han llegado a ver información donde se habla ya del chip, de lo que ha de venir y todo ese tipo de cosas, y la verdad es que no debemos desgastarnos en eso, no debemos de pensar en eso, porque nuestra confianza debe estar en Cristo únicamente. Cada uno de nosotros está viviendo situaciones diferentes. Cada uno de nosotros está viviendo día a día esta batalla, esta lucha contra la incredulidad. Por eso es de suma importancia que busquemos en todo tiempo a Dios, que meditemos en su palabra, que le busquemos con denuedo, que prediquemos con denuedo también, que oremos, que leamos y meditemos su palabra. En ocasiones, al enfrentar estas batallas contra la incredulidad, hemos tenido algunas victorias, aunque como en cualquier lucha, en algunas ocasiones hemos sido derrotados, hemos padecido la derrota, y es normal que al sufrir la derrota nos hemos sentido tristes y débiles. Y déjame decirte algo, mi hermano, el sentirnos débiles es bueno, y debemos de aprender de nuestras derrotas. Debemos de entender que por más fuerte que nosotros podamos sentirnos, en realidad somos débiles. Y es bueno reconocer nuestra debilidad, porque en nuestra debilidad somos perfeccionados. Así nos dice 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El mundo no te va a alentar jamás a que reconozcas tus debilidades, pero la palabra de Dios a eso nos mueve, a que reconozcamos nuestra debilidad, que necesitamos un Salvador. Ahora, mis hermanos,
¿Qué hacemos durante las batallas que se dan en nuestra mente día con día? Porque todos sufrimos o luchamos con estas batallas, ¿a poco no? Cuando vienen estas batallas en nuestra vida, ¿qué hacemos? ¿Huimos de la tentación o alimentamos la ansiedad? La palabra es clara, que tenemos que huir de la tentación. Muchas veces no huimos, pero nos quedamos ansiosos, moviendo las manos, sudando frío. A donde tenemos que ir es a Cristo, al trono de la gracia, a su presencia. Cuando vivimos estas batallas necesitamos paciencia, necesitamos esperar en Dios, confiar en su palabra y creer en sus promesas. En ocasiones oramos y Dios responde, en otras ocasiones Dios tarda en responder y en ocasiones no responde, pero Él es soberano. Y cuando nosotros entendemos eso y oramos conforme a su voluntad, viene paz a nuestra vida y a nuestra mente. Esta batalla que vivimos día con día contra la incredulidad es fuerte, mis hermanos. Que Dios nos ayude a no ser esclavos de la incredulidad y que por otra parte corramos a sus pies buscando su grandeza. Todos hemos tenido luchas, tentaciones y problemas, ¿verdad que sí? En nuestra vida, en algún punto, ha llegado el cansancio. En ocasiones las lágrimas gotean y llegan inclusive a ser un charco en el piso. Hemos enfrentado desesperación, soledad. Y a veces no nos damos cuenta, pero dejamos a un lado nuestra fe en las promesas de Dios y caemos en la incredulidad. Aunque las tentaciones llegan a nuestra alma, tenemos que recordar que no enfrentamos solo las tentaciones. Lo mismo que nosotros estamos viviendo, muchos de nuestros hermanos alrededor del planeta lo viven. Muchas iglesias alrededor del mundo suspendieron sus reuniones presenciales y esto de reunirnos es algo fundamental y vital en la vida de las iglesias. Sabemos que la iglesia de Cristo está en todo el mundo, hay hermanos por todas partes, pero ese privilegio de poder reunirnos gente de diferente, aquí por ejemplo de diferentes partes de la ciudad, de diferentes maneras de vivir, de diferentes tipos de familias, es algo que nos llenaba de gusto y anhelamos poder reunirnos de nuevo. Pero hoy en día sabemos que hay hermanos que están sufriendo persecución. Hoy en día nosotros estamos bien, hay algunas restricciones, pero aquí estamos, ¿verdad? Dios ha puesto la tecnología para poder predicar el Evangelio y que llegue a la mayoría de nuestros hermanos en la iglesia. Aquí estamos con luchas y victorias, seguimos de pie por misericordia de nuestro Señor. Yo te invito me quiero centrar el día de hoy en ver de manera muy general algunos ejemplos de los santos de antes. Y para eso vamos a trabajar en Hebreos 11 y quiero que veamos cómo ellos fueron probados, cómo sufrieron tribulaciones y muy seguramente en su mente hubo esta lucha contra la incredulidad. Gracias a la fe en Jesús, soportaron las pruebas, las tribulaciones y murieron esperando que Dios un día los resucitará. La fe, mis hermanos, es algo que se escucha normalmente en las iglesias, que como hermanos nos compartimos, ¿no? Ten fe, hablamos de la fe para darnos ánimo y la fe es tener esperanza, incluso si nunca hemos visto. Nosotros tenemos fe en un Dios al que no hemos visto, pero es un Dios al que conocemos a través de la Biblia. La palabra de Dios nos muestra a nuestro Dios invisible. Hebreos 11:1, creo que todos se lo saben de memoria, dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros como creyentes vivimos por fe, confiando en las promesas de Dios, como sabiéndonos personas redimidas. Hebreos 11, mis hermanos, el capítulo en general trata acerca de la visión y la permanencia de la fe. Hebreos 11 nos muestra a hombres y mujeres del Antiguo Testamento que tenían una visión espiritual íntegra. Y estas personas, estos hombres y mujeres, soportaron terribles oprobios, pruebas, padecimientos, y algo que tenemos que ver es que ellos no renunciaron nunca a su fe. De esta manera vencieron la incredulidad.
y vencieron la incredulidad mediante la fe, mediante esa certeza de lo que se espera, mediante esa convicción. Yo te quiero preguntar, ¿y tienes fe el día de hoy? Dios es fiel en nuestras pruebas y es Él y solo Él el motivo y el tema. En nuestra vida tiene que ser Él el centro de todo. Él debe ser glorificado en todo tiempo. Nada de lo que pase a nuestro alrededor importa, solo debe de importarnos Cristo. Todo lo que hagamos, pensamos y hagamos en un momento dado, tiene que ser para glorificar al Señor. Día a día vivimos una batalla contra la incredulidad. La gente que nos rodea cree que el pecado es una fábula, que es un cuento. Y creo que todos sabemos que el mundo está lleno de relativismo, donde cada uno tiene su propia verdad. Y estas ideas, estos pensamientos llenos de relativismo, son ideas que se levantan en contra de la palabra de Dios. Por eso hoy tú puedes ver cómo hay personas que atacan el cristianismo. Todos sabemos que Estados Unidos es un país fundado principalmente en la cosmovisión bíblica, y hoy puedes ver cómo ya están incendiando iglesias allá. Y pocas veces, yo creo que va a ser imposible que veas que incendien una mezquita, ¿verdad?, de los musulmanes, porque ellos sí se los... Y nosotros como cristianos, ya en muchas partes del mundo es común ver cómo están sufriendo estas pruebas. Este mundo relativo está rechazando a Dios y por ende nos rechazan a nosotros. Todos hemos de una u otra manera experimentado el rechazo, a veces de nuestra propia familia. Nosotros, mis hermanos, tenemos que estar convencidos que el pecado es terrible. O sea, en un cristiano no puede haber permisividad para el pecado. Sabemos que pecamos y en ocasiones pecamos y nos duele. Y en eso sabemos que somos hijos de Dios porque nos volvemos a Él buscando perdón y misericordia. Necesitamos hacerles ver a todos aquellos que rechazan a Jesús, que creen que el pecado es una fábula. Necesitamos mostrarle que a través de la ley, mostrarles a través de la cruz del Calvario y también mostrarles a través de nuestra propia vida que el pecado es real. Pero antes de acusarlos de una manera fuerte o mostrarles su pecado, a quienes tenemos que presentar es a Dios mismo. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? Yo quiero que pienses en esto, mi hermano. El pecado no sería problema si Dios fuera como nosotros, ¿a poco no? Si Dios fuera injusto, si fuera mentiroso, si fuera inmoral. El pecado no sería problema para nadie. Pero la Biblia nos enseña que Dios es santo, santo, santo. Y solo a través de la persona de Cristo y la revelación de Dios a nuestras vidas, mediante el Evangelio que escuchamos, podemos cambiar nuestra condición delante de Él. En vez de ser enemigos, ahora somos hijos, somos amigos de Dios. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio y nos dimos cuenta de nuestra condición, de que Dios es santo, 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 nosotros que hemos creído en Él, caímos de rodillas pidiendo perdón por nuestros pecados. Porque entendimos que delante de su presencia no hay lugar o cabida para el pecado. Ahora, sabemos que llegamos que tenemos que tener un arrepentimiento genuino y verdadero para el perdón de nuestros pecados y de manera diaria estarnos limpiando y luchar todos los días para no pecar de nuevo. Esta lucha debe de permanecer durante el resto de nuestras vidas. Día con día tenemos que esforzarnos por vivir en santidad. Y mientras más nos esforcemos en vivir en santidad, más le vamos a demostrar a todo ese mundo que no cree en Jesús que Él cambia los corazones, la vida y las mentes de las personas que le reconocen como Señor. ¿Cómo estamos viviendo, mis hermanos? ¿Estamos dando muestras de fe o muestras de incredulidad? La semana pasada hablamos del Evangelio diario, de cómo tenemos que recibir diariamente nuestra porción, nuestro pan, nuestro alimento espiritual de la palabra de Dios. Y cómo no tenemos que olvidar que el Evangelio debe ser parte importante de nuestra vida, no solo para predicarlo, sino para predicarnos a nosotros mismos el Evangelio. Hay una gran cantidad de cristianos, mis hermanos, que andan en todo,
pero menos en el Evangelio. Hay iglesias que se reúnen y tienen fiestas, dicen que tienen fiestas. Hace poco platicaba con una persona que me hablaba de eso, que no le llamaban reunión general, no le llamaban culto, le llamaban fiesta. Y la gente lleva comida y escuchan un mensaje 30, 40 minutos y al final todo es fiesta. ¿Eso es el cristianismo, mis hermanos? No. Están en todo menos en el Evangelio. Hay iglesias que se preocupan más por socializar que por predicar el Evangelio. Por predicarle a ese pueblo que necesita el Evangelio, que necesita arrepentirse de sus pecados, y andan en todo, menos en esto. Hay cristianos que llegan a creer que lo saben todo. Hay cristianos que creen que no deben ser corregidos, que así están bien. Y no es así, mis hermanos. Hay cristianos que creen que no necesitan más el Evangelio, que con solo haber confesado, haber hecho una sola vez la oración del pecador ya están del otro lado. Y no es así. Hay cristianos que creen que su doctrina es perfecta, a pesar de que allá andan trastabillando a cada rato. Eso, hermanos, es incredulidad. Por eso nosotros necesitamos el Evangelio a diario. Aquel cristiano que cree que está bien, está mal. Necesitamos a Cristo todos los días. Por eso les decía que día a día luchamos contra la incredulidad. Mucha gente cree que las promesas de Dios son falsas. Y creen eso porque no conocen a Dios. ¿Tú le conoces, mi hermano, a Dios? Acompáñame a Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Aquí nos dice la palabra: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. De eso es lo único que nos podemos gloriar, mis hermanos, que lo entendemos y le conocemos. No lo que hacemos, no cuántas veces predicamos en la calle el Evangelio, no cuántas veces hemos traído gente a la iglesia. Luego dice el versículo, el 24 al final: pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Hay iglesias cristianas que tal vez hoy abrieron sus puertas, aquí en San Luis. Hay iglesias cristianas que pueden estar llenas el día de hoy, pero no entienden ni conocen a Dios. Por ejemplo, todas esas iglesias de la prosperidad, ¿le conocen al Señor? Pues, por supuesto que no, porque su Dios es el dinero, porque cada mensaje que ellos dan habla de prosperidad económica, de declarar, de decretar, de sentirse merecedores de algo, pero realmente están bien perdidos. Todas esas iglesias cristianas que se centran en los milagros, ¿conocen al Señor? ¿No? El Señor hacía milagros para respaldar lo que decía, pero el poder de Dios está en su palabra. Todo lo que Jesús hizo, decía, tenía poder para cambiar las vidas de las demás personas. Ahora, esas iglesias donde la gente se tira al piso y a veces se comportan como animales, ¿conocen al Señor? Claro que no, porque es un Dios de orden. Hay algo que pasa mucho en Latinoamérica y en los países de habla hispana. Hay muchas iglesias que se centran en defender su denominación, su postura, su misión y su visión. Somos cristianos simplemente, hermanos. Debemos ser cristianos, debemos ser enseñados y vivir la doctrina de Jesucristo, la doctrina de los apóstoles. Nuestra prioridad, por tanto, como iglesia, mis hermanos, como iglesia local, debe ser conocer a Dios y vivir de manera que se refleje su justicia y su rectitud a todo aquel mundo que estamos viendo que está viviendo en incredulidad. Muchos a los que se les ha predicado el Evangelio lo rechazan. ¿Y qué los hace? Incrédulos. A pesar de que el mundo que nos rodea muestra la existencia de Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos asombrado nosotros al ver los cielos? Un cielo estrellado, a lo mejor un día viajando en carretera y decir, wow, qué pequeño soy, ¿verdad? El creador del universo se muestra a todos, a través de muchas cosas.
de las mismas flores, de qué colores reflejan, de las aves, a través de toda la creación el Señor se muestra a toda la humanidad. Tristemente, hoy en día, y siempre han existido quienes, aún creyéndose cristianos, dudan. Son incrédulos a las promesas de Dios, y es bien triste esto, mi hermano. Creen que son cristianos, pero no creen en Dios. Por eso tenemos que presentarles a Dios. Por eso en cada predicación tenemos que mostrar el Evangelio. Porque, como en alguna ocasión escuché al pastor Chuy allá en León, nos habló de cristianos que están vacunados contra el Evangelio. Han sido adoctrinados en una corriente que puede parecer cristiana, y cuando les es presentado el verdadero Evangelio lo rechazan porque tienen su propio Evangelio. Por eso en este lugar vamos a seguir predicando el Evangelio verdadero. Y ese Evangelio que llama al arrepentimiento y la fe. Eso es lo que necesitamos, mis hermanos. Nosotros no necesitamos promesas de prosperidad, de que no nos vamos a enfermar, mis hermanos, porque nos vamos a enfermar, vamos a sufrir. Nosotros tenemos que presentar a Dios a toda persona, inclusive a los miembros de esta iglesia, y tenemos que hacerlo con denuedo, con entendimiento, con sabiduría y sobre todo con amor, porque Dios nos ha mostrado su amor. A pesar de ser pecadores, Él nos ha redimido. Si estamos seguros de que le conocemos, no nos quedemos ahí, debemos de anhelar conocerle más. Necesitamos conocer a Dios, entender quién es Él y quiénes somos nosotros, derribando todo argumento que se levante contra su bendita palabra a través de la predicación del Evangelio verdadero. Necesitamos conocer a Dios, conocer sus atributos, y uno de ellos es que Dios es fiel, que Dios no cambia. Entender esto, tener esta convicción de que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, fortalecerá nuestra fe, y así podremos vencer la incredulidad que se presenta en nuestras vidas. ¿Conoces a Dios, mi hermano? Cuando hablas de Él, ¿a cómo te refieres de Él? Hay personas que dicen conocer a Dios o que creen conocer a Dios y hablan de un Diosito. Y no debe ser así, mis hermanos. Dios es el Señor, Jesús es el Señor, Él es el Rey, Él es el Alfa y el Omega, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de justicia, Dios de misericordia eterna. No acabaríamos de describir todo lo que Él es. Pero más que saber cómo describirlo, tenemos que conocerlo y vivir con temor y reverencia a su santo nombre. Te invito, mi hermano, que ahora sí pasemos a Hebreos 11:1. A Hebreos, perdón. Vamos a pasar de manera muy rápida, porque lo que me interesa es que veamos la fe de los santos a lo largo de la historia redentora. Como te decía al inicio, veremos cómo ellos lucharon y cómo vencieron mediante la fe la incredulidad. Hebreos 11:1 dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. ¿Quieres ser aprobado? ¿Eres aprobado? ¿Qué tienes que tener, mi hermano? Fe. Y la fe se refleja en la obediencia. Por ejemplo, Abel tuvo que luchar contra la incredulidad. Su padre era el pecador Adán y él era hijo de Eva. Pero la palabra en Hebreos 11:4 nos muestra que Abel presentó a Jehová su ofrenda. ¿Por qué lo hizo? Por fe, entendiendo que Dios cubriría todos sus pecados. Hebreos 11:4 nos dice: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos, mis hermanos? Adán y Eva pecaron, pero le enseñaron a sus hijos qué tenían que hacer. Así nosotros, a pesar de nuestros pecados, tenemos que enseñarle a nuestros hijos qué tienen que hacer y cómo tienen que vivir. A quién tienen que rendirle un culto racional. Adán y Eva les hablaron a sus hijos de Dios. Y nosotros al igual tenemos que enseñarles la palabra, presentarles a Jesús y orar para que Dios obre en su vida. Uno de los hijos de Adán y Eva se fue por otro lado.
Ahora, Enoc está en la lista de hombres y mujeres de fe. Enoc escapó de la muerte y ascendió al Padre. Hebreos 11:5 nos dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Enoc agradó a Dios por la fe. Enoc caminó con Dios, es decir, le obedeció. Hermanos, la vida de la fe agrada siempre a Dios. Se agrada en la confianza en Él. Nosotros tenemos que confiar en Él. ¿En quién estamos confiando, mis hermanos? ¿Estamos confiando en el presidente de la República, el presidente municipal, que nos dan ayudas? ¿O estamos confiando en el Dios creador de todo el universo, en Jesucristo, que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados? Ahora, aunque el mundo se burló de Noé, Noé fue rescatado del diluvio con su familia. Hebreos 11:7 nos dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser el heredero de la justicia que es según la fe. Con temor preparó un arca para la salvación. Nosotros tenemos que vencer la incredulidad trabajando todos los días en preparar esa arca de la salvación de nuestra familia. Hombres valientes, hombres temerosos del Señor que predican principalmente a su familia a través de su vida, de su ejemplo, quién es Jesús. Mujeres sujetas a la voluntad de Dios, en obediencia a sus esposos, siendo virtuosas, educando a sus hijos con denuedo, en la virtud, que no sean mentirosos, que sean buenos hijos, obedientes a sus padres. Eso es lo que necesitamos, mis hermanos. El mundo cada vez va a estar peor y va a estar como en los tiempos de Noé. La Biblia nos advierte eso en Mateo 24. Nosotros tenemos que vencer la incredulidad. ¿Vendrán cosas difíciles? Sí, pero Dios es mayor que todo eso. Nosotros tenemos que tener la fe de Noé y caminar en temor y preparar lo que sea necesario en nuestra casa para que alcancen la salvación. Y después de nuestros hijos, sus hijos. Ahora, ¿qué nos dice Hebreos 11 de Abraham? Nosotros encontramos que se menciona a Abraham en Hebreos 11, del versículo 8 al 19. En el versículo 8 dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe él obedeció, no mostró incredulidad. Esa es la manera en que nosotros, al igual que Abraham, podemos vencer la incredulidad a través de la fe. Abraham se paró en Canaán y sin embargo sabía que él estaba presagiando la tierra de nueva creación. Y aquí vemos cómo Abraham no tenía aprecio por la posesión de tierras. Él era rico y andaba de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo diseñador y constructor es Dios mismo. ¿Cómo ven? Debemos de tener la misma esperanza, ¿no crees? O sea, tal vez nunca tengamos una casa propia aquí en la tierra, pero el Señor está preparando una tierra nueva, una ciudad nueva, donde Él está preparando los fundamentos y los cimientos, y Él es el constructor. Va a ser un lugar hermoso y perfecto. Hebreos 11:10 nos dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y aunque Abraham era impotente y la estéril Sara no podía darle un hijo, Dios resucitó su matriz. Ya eran grandes cuando tuvieron su hijo, pero creyeron. Hubo algunas dudas, ¿verdad? Hebreos 11:11 nos dice, también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Hay muchas promesas para nosotros en la Biblia, mis hermanos. El tema es cómo respondemos a esas promesas. Hay gente hoy en día que le demanda, que le exige a Dios el cumplimiento de sus promesas, y hacen eso porque no lo conocen. Alguien que conoce a Dios jamás le tronaría los dedos al Rey de Reyes. Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su único hijo como ofrenda a Dios, por tanto, si Abraham hubiera matado a Isaac, éste resucitaría de la tumba por la fe. Hebreos 11:17 al 19 nos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac,
y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo. Y sabemos que esta es una representación de Jesucristo. Y gracias a la obediencia, muchas generaciones han sido bendecidas. Fue a él quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Y del mismo modo, Dios bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú. Eso lo vemos en Hebreos 11:20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. ¿Qué nos dice Hebreos 11 de Moisés? Esto lo encontramos en los versículos 24 al 29. Y nosotros podemos ver en la vida de Moisés que él resistió los placeres de Egipto. Moisés desechó todo lo que le ofrecía Egipto. Y sabemos, mis hermanos, que Egipto es una representación del mundo. Y así nosotros igual tenemos que desechar todo lo que el mundo nos puede ofrecer, todo aquello que puede ser tentador en algún momento dado. Moisés tenía puesta la mirada en la recompensa, en el mejor tesoro. ¿Y cuál es el mejor tesoro? Jesucristo. Así nosotros tenemos que vencer la incredulidad poniendo nuestra mirada en Jesucristo. Moisés, en lugar de ceder a la tentación, aceptó ser maltratado. Y Dios trató con él hasta que se volvió el hombre más manso de la tierra. La palabra también nos dice que Moisés roció la sangre en la Pascua para que la muerte no los encontrara, y cruzó el Mar Rojo, pero el faraón, el gobernante de Egipto, no pudo hacerlo. Te pido que me acompañes a leer Hebreos 11, 24 al 29 para reforzar esto, que nos dice: por la fe. ¿Te das cuenta? Nuevamente dice: por la fe. Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. En Hebreos 11:30 nos dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. En Hebreos 11:31 nos habla de Rahab. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Hebreos 11:32 nos dice: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Nosotros sabemos que por fe David conquistó o venció a un gigante. Daniel estuvo en el pozo de los leones. Y lo que es importante que veamos, mis hermanos, es que estos hombres y mujeres confiaron en la promesa de que Dios no estaba mintiendo. Algunos de ellos fueron torturados, otros sufrieron burlas y flagelaciones. Estos hombres y mujeres se fortalecieron en la debilidad caminando en la doctrina de Dios. Ellos, al igual que nosotros, mis hermanos, vinieron del polvo y al igual que nosotros lucharon contra la incredulidad. Como pueden ver, hermanos, estos hombres y mujeres de Dios, estos santos, también caminaron por nuestro camino y tuvieron las mismas luchas que tenemos nosotros. ¿Y qué les ayudó al final? La fe en Jesús. Vamos a leer Hebreos 11, 33 al 40. Dice, hablando de todos estos hombres y mujeres de Hebreos 11, de la galería de la fe, que dice: quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada,
anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Luego dice, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Y creo que todos tendríamos que decir, aleluya, gracias a Dios por Jesucristo, porque en Él se cumplen todas las promesas. Y estos hombres que murieron, que acabamos de ver en la galería de la fe, no recibieron su promesa, pero la van a recibir junto con nosotros. Pero la fe que dice este pasaje realmente señala a Cristo en el capítulo 12. Y yo te invito a que leamos el primer y segundo verso, mis hermanos. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. La segunda persona de la Trinidad, mi hermano, pisó la tierra. Y la palabra nos enseña que no escatimó ser igual a Dios. Y la palabra nos muestra cómo Él soportó la tentación y cómo después pagó el precio por nuestros pecados. Y la misma palabra nos dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa muerte de cruz que ha sido demostrada científicamente que es una, o si no la más cruel de las maneras posibles de morir, que surgió de la mente perversa de los hombres. Por todo esto, Jesús puede entender nuestras debilidades, mi hermano. Jesús derrotó el pecado. Jesús fue obediente. Incluso cuando fue enviado a morir, en Getsemaní fue tentado de manera inconmensurable, de manera terrible. Pero a diferencia de Adán, Jesús no pecó. Y Jesús ha dejado un legado. Jesús compró un pueblo para su gloria, con su sangre preciosa. Jesús dio todo por su iglesia, mi hermano, y eso es algo que tenemos que valorar y entender todos los días. ¿Dónde estaríamos si no fuera por Jesús? ¿Estaríamos en la corriente de este mundo, mi hermano? Directito al infierno. Por eso nosotros como iglesia tenemos que proclamar que Jesús es el Señor, que solo en Él hay salvación, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que no hay nadie como Él. Jesús es la persona más grandiosa, más importante, más poderosa y maravillosa que jamás haya pisado esta tierra. ¿Tú que me escuchas lo crees? Yo espero que desde tu lugar, en tu corazón, digas amén. Tengo fe en Jesús. Y como iglesia, mi hermano, nosotros anhelamos que nuestro Señor regrese. Y aquí todos deberíamos estar gritando amén nuevamente. Anhelamos su regreso. Anhelamos ese momento glorioso en que todo ojo le vea y que toda rodilla confiese, que toda rodilla se doble, mi hermano, y que confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Yo te invito, mi hermano, a que no pase un solo día en que no acudamos a su trono mientras luchamos contra la incredulidad, porque la incredulidad está ahí y de alguna o de otra manera llega a nuestras vidas, porque todavía no somos perfeccionados, tenemos un cuerpo que le gusta el pecado. Yo ruego a Dios, mis hermanos, que a través de esta enseñanza Dios permita a cada uno de nosotros descubrir si hay incredulidad en nuestras vidas. Puede ser algo poquito, o tal vez Dios te está mostrando que aunque te creas cristiano, sigues siendo un incrédulo. Si hay algo que estorba, mi hermano, como lo decíamos la semana pasada, hay que quitarlo. Hay que quitar cualquier afán, cualquier ídolo que se levante en nuestro corazón. El trabajo, el dinero, una posición social, éxito, un proyecto, lo que sea, hermano. Cristo debe ser el centro de nuestro ser. Él debe ser el centro de nuestra vida. Como iglesia, Él debe ser el centro de nuestro todo. No nos podemos reunir, pero donde estemos, Cristo tiene que ser el centro de todo. De nuestra vida en familia, de nuestra vida en pareja,
del trato que demos a nuestros hijos. Y yo sé que todos fallamos, mis hermanos, pero debemos de tener fe en sus promesas, debemos de anhelar su presencia, debemos anhelar conocerle, debemos leer su palabra para conocerle más, para entender quién es Él, y de esta manera, al entender quién es Él, a través del estudio de su palabra, caer rendidos ante su majestad, ante su poderío. Hebreos 4, te pido que me acompañes a Hebreos 4, versículos 15 y 16. Hebreos 4, 15 y 16. Aquí dice la palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. ¿Hemos flaqueado, mi hermano? Muy seguramente sí. Pero aquí la palabra nos afirma que Él se compadece de nuestras debilidades. Por eso te decía al inicio de la enseñanza que nosotros tenemos que reconocer nuestras debilidades. Es bueno reconocernos en nuestras debilidades. Dice, continúa Hebreos 4:15, dice: sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿A quién tienes que correr en momentos de tentación, en momentos de flaqueza? A Jesús. El versículo 16 nos dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Cada cuándo necesitamos la misericordia de Dios, mis hermanos? Todos los días. Cada día que tenemos la oportunidad de abrir los ojos es una muestra de su misericordia. Y yo te invito a que no pase un solo día en que no abras los ojos y digas: gracias, Señor. ¿Verdad? ¿A quién iremos sino a ti? ¿Verdad? Como dijo el apóstol. Su misericordia se renueva cada mañana y su gracia sobreabunda en todos aquellos que reconocen sus debilidades. Debe haber algo ahí, mi hermano, en lo que flaqueamos. Y no es necesario que lo traigas y lo digas aquí, ¿verdad? Eso es entre tú y el Señor. Yo te invito, mi hermano, a que sigamos adelante, que confiemos en nuestro Señor y Salvador, que no demos cabida a la incredulidad, que no nos sintamos fuertes, que no nos sintamos pues ya del otro lado, por así decirlo, de manera coloquial. Tenemos que volver nuestros ojos a Jesús. Creo que todos los que estamos conociendo cada día más al Señor, podemos decir abiertamente que no hay nada mejor que estar en su presencia. O sea, no hay nada que se compare al poder entrar al trono de la gracia y disfrutar la presencia de Dios. Ese momento hermoso en que nos ministra su palabra. A veces nos ministran las alabanzas que podemos escuchar. Nos habla al corazón y a la mente cómo nuestro Dios es bueno, cómo Él es grande en misericordia. A Él tenemos que ir, mi hermano. A Él tenemos que orar, a Él tenemos que presentarle nuestra mente, nuestro corazón, cada día, cada mañana, a lo largo de todo el día, de toda donde estemos, en todo lo que hagamos, tenemos que buscar su presencia. Van a venir cosas todos los días queriendo lastimar nuestra relación con el Señor, pero fiel es el que prometió. Todas las cosas en Él son sí y amén, mis hermanos. Tengamos siempre en la mente el Evangelio, aquel mensaje poderoso que nos llama al arrepentimiento y la vida a través de la fe. Que siempre esté presente en nuestra mente el Evangelio y que podamos vivir el Evangelio para que más gente conozca a nuestro Señor y Salvador. Yo te invito, mi hermano, ya para terminar, a que pienses en esto que hemos dicho el día de hoy y que oremos en lo individual y como iglesia. Nosotros tenemos que estar seguros de que nuestros pecados han sido perdonados por el sacrificio de Jesús en la cruz, que murió y resucitó al tercer día. Eso debe ser una verdad de nuestras vidas. ¿Estás seguro de tu salvación, mi hermano? Ponte a orar. Tal vez te has enfriado. Las promesas de Dios en Cristo son hermosas, mis hermanos. Son poderosas.
Y la mayor promesa es que mediante la fe en Cristo, un día estaremos en su presencia por toda la eternidad. Resucitaremos un día y estaremos seguros en Él. Le conoceremos por toda la eternidad. Podremos estar en su presencia y preguntarle lo que queramos, y Él ni toda la eternidad nos va a alcanzar para conocer a nuestro Señor. ¿Cómo ven hasta aquí? ¿Está bien? Pues gracias a Dios. Y pues bueno, me dio mucho gusto poder el día de hoy compartir la palabra, y hoy es un día más en que se muestra su gracia, y pues los invito a mis hermanos a que sigamos adelante y a que no dejen de congregarse, aunque sea de manera virtual, a que pongamos todo nuestro interés y nuestro empeño en las enseñanzas que con amor estamos compartiendo, en obediencia al Dios también, obviamente, por sobre todas las cosas, para que su pueblo sea ministrado, ¿verdad? Sabemos que estando en casa, ahí puede haber distractores, puede haber muchas cosas, y pues no despreciemos el alimento que se está compartiendo para la iglesia. Sabemos que han sido tiempos de cambio, que han sido tiempos hasta cierto punto difíciles, pero si hay algo que podemos decir abiertamente es que Dios es bueno, Dios es justo, y hasta este día el Señor nos ha tenido aquí. Entonces, vamos a orar, mis hermanos, y vamos a dar por terminado este servicio. Bendito Señor y Rey, te damos gracias por esta mañana preciosa, Señor, que nos has dado. Gracias porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado un día más, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vencer la incredulidad, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Queremos humillarnos, someternos a tu perfecta y santa voluntad, Señor. Tu palabra nos dice que tú tienes control de todo, Señor. Y así es, porque tú eres todopoderoso. Tú lo llenas todo. Tú estás en todos lados, Señor. Tú escudriñas las mentes y los corazones, Señor. Ayúdanos, Señor. Háblanos. Queremos quitar todo aquello que estorbe en nuestra vida, en nuestro diario vivir, Señor, que estorbe nuestra relación contigo, Señor. Nosotros queremos que tú seas el centro de nuestra vida, el centro de nuestro ser, Señor. Que podamos alabarte en familia juntos el día de hoy, Señor. Que podamos voltear a ver a nuestras esposas, a nuestros hijos, con ese gran amor que tú nos has mostrado, Señor. Que podamos perdonarnos los unos a los otros, Señor. Que podamos reconocer nuestras faltas. Que podamos humillarnos en familia, Señor, si en algo hemos fallado, Señor. Te ruego, Señor, te pido, te suplico que nos ayudes a soportar y a probar las pruebas y las tribulaciones, Señor. Tu palabra es vida, Señor. Reconocemos cuánta falta nos hace tu palabra día a día, Señor. Y cómo en ocasiones la hacemos a un lado, Señor, por los afanes de esta vida, Señor. Sé con nosotros, Señor, sé con esta iglesia, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de los varones, Señor, que puedan enfocarse en lo que realmente importa. No importa tener una casa, 3 coches, una cuenta de banco para sentir seguridad, Señor. Lo que realmente importa es que te conozcamos, Señor, y que rindamos nuestra vida a ti, Señor. Muchos miembros de esta iglesia, Señor, tienen hijos que no han entregado su vida a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Muchas veces ha sido porque no hemos sido un ejemplo fehaciente del Evangelio, Señor. Hemos fallado, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos gracia ante los ojos de nuestros hijos, Señor, pero sobre todo te pedimos que te muestres a ellos a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que a través de nuestra conducta, de nuestra vida, ellos puedan ver que tú existes y que tú eres real, Señor, que puedan ver vidas transformadas de hombres que son diligentes, que son firmes, íntegros y caminan en obediencia a tu palabra, Señor. De mujeres que son entendidas de su posición dentro del hogar y son ayuda idónea para sus esposos, Señor, que honran a sus esposos, que los atienden, que los alientan, que los animan, que los esfuerzan y que también los advierten de algún paso o un paso peligroso que puedan estar por dar, Señor.
Te pedimos que guardes de todo mal a nuestros hijos, Señor. Que los bendigas a los pequeñitos, a los jóvenes, Señor. Que puedan ellos conocerte y que puedan levantarse el día de mañana como esa generación que con denuedo predicará el Evangelio, Señor. Bendice a todos los pequeños, bendice a los maestros de la iglesia infantil, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por los medios que nos das para predicar el Evangelio, para compartir las buenas nuevas de salvación, Señor. Gracias por este día, Señor. Ayúdanos a disfrutar del resto del día, Señor, sin olvidar cuán grande y bueno eres con nosotros, Señor. Cómo extiendes tu misericordia y tu gracia para nuestras vidas, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te rogamos que podamos reunirnos pronto en este lugar nuevamente, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Un abrazo.